ICFES, se llaman ítems por competencia. Lo que hacemos es crear una opción, la correcta, y crear otras opciones que de pronto se puedan parecer o a veces un poquito descabelladas. Pero resulta que según la prueba y según lo que nos da el ICFES y el modelo basado en evidencias, todas las opciones de respuesta son posibles respuestas. No significa que todas sean correctas, una sola es correcta, pertinente y acertada, pero todas son posibles respuestas. Eso significa que dependiendo de cómo la persona entienda la información, entienda el enunciado, puede marcar la A, otra persona leyendo el mismo ítem puede marcar la B, otro marcará la C, otro marcará la D. Cuando hay un informe que entrega el ICFES, o lo entregaba antes, y decía cada pregunta que salía en la prueba, y hacía un listado, sacaba una tablita donde estaban todos los departamentos de Colombia, por pregunta, y decía pregunta número 1, daban el contexto, la respuesta como tal, y después decían, en el Amazonas, el tanto por ciento marcó la opción A, tanto por ciento la B, tanto la C, tanto la D. En todas las preguntas que aparecen allí, todas las opciones se marcan, así sean 1%. Por esa razón, todas son posibles respuestas. Y con este ejemplo, de pronto va a ser un poquito más claro para ustedes. Acá está la apuntador. Acá está. Dice que la siguiente etapa, bueno, primero la pregunta que le hacen a los chicos es ¿cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados? Normalmente uno en el colegio hace preguntas de ese tipo. En los quizzes o a veces por el tiempo no tiene pues, la manera de enseñar una pregunta como tan estructurada. Normalmente un chico, pues si tiene buena memoria, va a poderme responder cuántas diagonales tiene un polígono de 20 lados. Esta prueba, o me evalúa competencias, no la memoria, entonces le da otra información para poderlo responder. Y me dicen que la tabla muestra la relación entre el número de lados y el número de diagonales de algunos polígonos. Ahí está la tablita, donde está el número de polígonos, el número de lados y el número de diagonales que tiene. Y después me dicen que de esa tabla se deduce que el número de diagonales de un polígono de n lados se calcula con esa expresión que aparece allí en el recuadrito azul. dn va a ser igual a n, que es el número de lados, por n menos 3 dividido 2. Y están las 4 opciones de respuesta. Yo no les voy a mostrar cómo llegar a la respuesta correcta, sino lo que va a pasar en la cabeza de 4 personas diferentes enfrentándose a la misma pregunta. ¿De acuerdo? No sé si por acá les tape, pero bueno. Entonces, el primer caso de algún estudiante que de pronto no es muy bueno en las matemáticas o le da pereza leer, pero de casualidad este personaje ve por aquí que el pentágono que tiene 5 lados tiene 5 diagonales. Entonces él ve eso y ¿qué va a decir? Muy fácil. Si el pentágono que tiene 5 lados tiene 5 diagonales, entonces este que tiene 20 lados, ¿cuántas diagonales va a tener? 20. Y entonces él se va a la opción de respuesta y lo encuentra allí. ¿Qué dice él? Esa es. ¿Sí o no? Porque él hace un razonamiento lógico matemático para él y eso lo ve como una posible respuesta. Y el personaje aquel, pues obviamente va a quedar feliz pues por lo que él cree que respondió bien. Por esa razón, pregúntenle a los chicos al siguiente día, después de la prueba, saber cómo les fue. Muy bien. Todos dicen exactamente lo mismo. Muy bien. Si estaba tan fácil. Ustedes sí que molestan con esa prueba y preguntas y que reforcemos, y eso tan fácil. Y cuando llega el resultado, como que no estaba tan fácil, ¿no? Y es por eso, porque es que normalmente lo que uno piensa está allí. Cada opción está muy bien pensada, ¿no? El siguiente caso, que es lo que haría la mayoría, sería reemplazar en la ecuación que nos presentan allí, ¿cierto? Entonces la mayoría, lo voy a rayar por aquí arribita, diría que n vale 20, ¿no? Entonces sería 20. Uy, qué feo quedó eso. Listo, entonces sería 20 por 20 menos 3. ¿Cierto? Y eso dividido entre 2. Ahora, dependiendo de cómo resuelva un muchacho eso, va a llegar a las otras 3 opciones de respuesta que hay allí. Es decir, que si el chico la tiene bien clara,
de cómo resolver eso, puede llegar a la respuesta correcta. Si no, va a marcar alguna de las otras dos opciones. Yo sé que todos ustedes ya sacaron la respuesta, ¿no? Pero digamos que aquí eso no es lo importante. Entonces vamos a ver, ¿qué podría pasar en la cabeza de un primer personaje? Él va a decir, vea, esto es muy fácil. Uno dice, 20 menos 3, ¿cuánto me da? 17. 17, muy bien. Y después le dice, uy, pero es que 17 por 20 es como mucho, entonces primero simplifico. Y él dice, mitad de 17, 8.5, muy bien. 8.5. Dice, uy, pero sigue siendo mucho, entonces vuelvo y simplifico. Dice, y mitad de 20 es 10, y 10 por 8.5, ¿cuánto me da? 85. ¿Sí o no? Y entonces él se va a la opción de respuesta, ¿y qué ocurre? Que ahí está el 85. Pero obviamente llegó a esa respuesta que está allí, pero con un error. ¿Cuál fue el error? Que simplificó dos veces, ¿cierto? Él una vez que simplifica aquí, por esta primera parte, por este primer factor, ya no puede simplificar por esto. O sea que cualquier persona que tenga dificultades a la hora de simplificar, perfectamente puede marcar eso. Es decir, se están ubicando en los posibles errores que uno puede cometer. Siguiente caso. Llega alguien y dice, no, esto, yo me acuerdo que para resolver eso tenía que multiplicar el que estaba afuera por lo que está en el paréntesis, para poder, la propiedad distributiva, ¿no? Entonces dice, eso es fácil, vea. 20 por 20. 20 por 20 da 400, ¿sí o no? 400. Bien. Dice, y 400 menos 3 me da 397. Y eso dividido entre 2 me da 198.5. Y entonces se va por la opción de respuesta y dice, me lo voy aproximado, ¿no? Y marca esto. Te faltó multiplicar por 3. ¿Cuál fue el error? Que no aplicó bien la propiedad Me obliga a distributiva. multiplicar por los dos Por o los tres que hay dentro dos. del paréntesis y solamente multiplicó por uno. ¿Sí? Claro, yo estoy ubicando los errores que pueden ocurrir y por esa razón se presentan así. Obviamente ya todos ustedes saben que la respuesta correcta es la A, ¿cierto? ¿Cómo lo puede hacer? Restando primero lo que está entre el paréntesis, después multiplicando, o simplificando primero, o multiplicando cada uno de los factores por lo que está dentro. ¿Sí? Pero lo que quiero mostrarles con esto, maestros, es que cada opción está muy bien pensada en los posibles errores que puede cometer el estudiante en el momento de enfrentarse a la misma pregunta. No es que sea, no para rajar, para realmente verificar quién sí maneja la competencia y el conocimiento, porque si tú le colocas una correcta y 3 ilógicas, pues ahí no estás hablando nada. Estás diciendo, esta es la respuesta correcta realmente, ¿vale? Entonces, por eso les decía al inicio que lo más complicado es crear la opción de respuesta. Es lo más difícil. El contexto, fácil. El enunciado, si es claro, pues, más o menos. Pero la opción de respuesta nos desgastan muchísimo, porque todas deben ser posibles respuestas. Ahora, por esa razón, debemos tener en cuenta algo. Evaluar por competencias o diseñar una prueba por competencias no significa selección múltiple. Eso debe tenerlo muy claro. Porque es que siempre que nos dicen preguntas tipo ICFES, colocamos selección múltiple. Y eso realmente no es selección múltiple, lo que hace que sea una prueba por competencia. El Estado lo hace de esa manera, ¿por qué? Porque son más de 600.000 personas presentando un examen de 254 preguntas. Si lo revisaran con todas las preguntas abiertas, ¿cuántos años se demorarían en tener los resultados? Ya cuando salen los resultados, los muchachos ya no quieren estudiar. Se intentó con 2 preguntas y fracasó. Se hizo un intento en el 2014, 2015, de 2 preguntas abiertas en el 2015, ¿no? Sí. Dos preguntas abiertas por cada área, excepto en inglés. Y automáticamente el resultado se demoró 2 meses más en salir. Y fue caótico. Entonces, imagínate con 254 preguntas abiertas. Entonces por eso se hace de esa manera, porque es más fácil para ellos tener un resultado. Para nosotros que no tenemos 600.000 personas en un salón, sino que tenemos 30, aquí no son tantos, ¿no? Como 30, 40. Pues digo que no son tantos porque yo estaba en colegios oficiales donde he contado 60 estudiantes en un salón. Entonces, sí, también he estado en instituciones donde hay 10, 15 oficiales. También he estado en instituciones donde hay un solo maestro de sexto a 11 dando todas las áreas, con 30 muchachos en el salón. Inoficiales. Agua. Entonces, hay condiciones un poquito más complejas también. Pero entonces, como no tengo
esa cantidad de estudiantes y no tengo que hacer 254 preguntas en mi examen, pues lo más recomendable es hacer las preguntas abiertas, pero no de memoria. Lo importante es que yo haga uso de las competencias, que haga manejo de las competencias en el desarrollo de esa pregunta que le estoy proponiendo. Chicho. Si quiero hacerlo con selección múltiple, lo decía Mauricio, utilicemos las que ya están. Los cuadernillos que ya están nos sirven como guía. Le puedo cambiar cositas, pero ya tengo una guía para trabajar. Porque si yo arranco de cero, les cuento que es un problema bien complejo. Nosotros construimos preguntas. Y en los días de inspiración podemos hacer 2, máximo 3, todo el día. Y tenemos ya una experiencia grande haciendo preguntas. Entonces usted no puede decir, tengo un examen de 10 preguntas para la próxima semana. Entonces me voy a dedicar, señor rector, por favor, esta semana no voy a ir al colegio porque toca el examen de la otra semana. Usted no puede hacer eso, ¿o sí? Evidentemente no lo puede hacer, entonces, o tampoco va a hacer un examen de final del periodo con una sola pregunta que hiciste durante todo el mes. Entonces, utilicemos los bancos de preguntas que ya tenemos porque no es fácil. No es fácil hacerlo. Entonces, con los bancos de preguntas de las partes de tercero, de quinto, de noveno y de 11, pues yo puedo utilizar un insumo para como así hacer mi propuesta de... Ahora, tampoco es necesario que toda la prueba sea selección múltiple o que toda sea abierta. Yo puedo retomar de todo. En una misma prueba puedo hacer preguntas abiertas. El falso y verdadero sigue siendo vigente. Es que no es que eso ya esté revaluado. Porque es que incluso allí es muy competente porque usted coloca cuál es falsa, cuál es verdadera y justifique. O vuelva verdadera las falsas. Es un ejercicio de competencia gigante. Entonces sigue siendo vigente la manera como hemos evaluado normalmente. Entonces, ¿más o menos claro, maestros, esto? Maestros, la memoria nos puede fallar. La memoria nos puede fallar todo el tiempo. Entonces, esa tarjeta de memoria aquí en algún momento se daña. Estos días pasó, disco duro, perdí toda la información. ¿Se daña? Y supuestamente estaba a salvo. Miren esta pregunta. Para la mayoría de los plásticos es cierto que... ¿Qué notan ustedes allí? Es una pregunta propositiva, ¿cierto? O sea que, en teoría, exacto, hay una mayúscula y es otra pregunta sin contexto. No lo hay. Miren esta otra. Los extinguidores con base en agua no son apropiados para apagar fuegos de... Hay algo interesante allí. La palabra no. Si la necesitamos, usémosla. ¿Pero cómo? En negrilla y en mayúscula. ¿Ya? Nunca acepto ninguno. O sea, evitemos, pero si de pronto te ves en la necesidad de usarlo, hazlo de esta forma. No, en mayúscula. Esta. Ah, pues claro, el ¿De dónde es, maestro? ¿De dónde es? De Bogotá. Ya, espera un momentico. Escuchen esta pregunta. Maestro, ¿cuál es la respuesta correcta? Papá. Aquí es la parte que... Emocional. Claro, nunca hagamos preguntas de este tipo subjetivo, no la hagamos. Un maestro me dijo el otro día esto. Me dice, venga, pero es que perfectamente yo podría seleccionar a Nacional porque es el rey de copas. Digo yo, sí, y en el enunciado lo dice. Selecciona el mejor equipo de la Liga Colombiana teniendo en cuenta los resultados obtenidos. Ahí no lo dice. O sea, es una pregunta de tipo subjetivo. No lo hagamos. Cuidado con eso. Los objetivos, los organismos llamados productores son, ¿ya? Los organismos llamados productores son una pregunta de memoria, sin contexto, y suele acontecer. Ahí en esos enunciados, cuando se inicia con mayúsculas, eso que estabas mencionando, que eran continuados.
enunciado, es una falla cuando los niños desde primaria no se les enseña a diferenciar y a trabajar bien la mayúscula y la minúscula. Para Claro. Es fundamental. Y en todas las asignaturas. Claro. En primaria se enseña, otra cosa es que el niño la aplique. Yo les insisto en que le coloquen una tilde a una pregunta, les insisto, y voy y miro, y no lo han escrito. Eso parece como emocional allí, si el niño lo acepta y lo hace o no lo hace. Entonces no podemos culpar a la primaria. Ahora, debemos buscar. Gracias. No, a ver, yo no he dicho, de pronto manifesté la primaria, no quiere decir que estoy culpando a la primaria, sino que debemos hacer énfasis sobre la importancia del manejo de las mayúsculas y las minúsculas. En ese sentido, miren la connotación que tiene cuando el enunciado se continúa con minúscula. En ese, cuando estaba con mayúscula, el enunciado se corta. Allí es un ejemplo sencillo en ese sentido del manejo de las mayúsculas y de los mismos signos de puntuación. Nosotros debemos ser cuidadosos cuando llegan muchachos que mezclan mayúsculas y minúsculas indiscriminadamente, cuando escriben con mayúsculas y no saben la importancia de lo que significa la grafía. Claro, unos pela. Y por mucho que uno lo haga, Rafaelito, ellos vuelven y cometen el error. Ajá. Vuelven y caen. Maestro, ¿me permite? Sí, bien puede. Maestro, me voy a salir un momentico de la presentación que está haciendo Mauro. Maestro. Con relación a lo que el compañero dijo, yo quiero que me haga el favor y me aclare el uso de la mayúscula en la continuación de un enunciado, por favor. Bueno, esto, yo con este ejemplo te lo explico. Esto es una pregunta que traje con los chicos de grado 11 que están haciendo el curso los sábados, hace como 20 días. Yo al inicio, de aquí, los chicos de acá del colegio, al inicio de la primera clase que tengo con ellos, les explico esto, de los tipos de enunciados, de las opciones de respuesta, que todas son posibles, y les digo que cuando el enunciado es propositivo, o sea que no tiene signos de interrogación, no es una pregunta como tal, un enunciado propositivo, las opciones de respuesta deben iniciar en minúscula. ¿Por qué? Porque el enunciado es una frase incompleta, la respuesta será la continuación de esa frase que queda incompleta. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber hecho eso, esta es la pregunta ya como la pregunta 9 o 10 de esa presentación que hice con ellos. Al inicio les expliqué eso. Después les coloco esta pregunta, después de haber hecho varias. Y qué sorpresa cuando muchos marcan la C y la D. Miren lo que dice la pregunta. De acuerdo con esta información, la circulación es un proceso de gran importancia para las plantas porque, o sea que queda una frase allí incompleta. Asumía yo que nadie marcaría ni la C ni la D. Si ustedes ven la C y la D están iniciando en mayúscula. O sea que cuando yo escribo bien, pues correctamente más bien, yo no puedo colocar mayúsculas por allí como le decía el maestro. Claro, sí. El muchacho debe acostumbrarse a escribir correctamente, no mezclar mayúsculas y minúsculas, a no ser que sea un nombre propio, que sea una sigla, digamos si es la ONU, pues no puede empezar en minúscula. El ADN, pero cuando es enunciado propositivo. Anteriormente, en la prueba saber aparecían los 2 puntos. Y ya los 2 puntos sí era una dificultad, porque el muchacho tendría que saber si son 2 puntos seguidos o son 2 puntos aparte. Y ahí sí había la posibilidad de que estuviera en mayúscula o en minúscula, dependiendo de la intención que había allí. Pero ahorita los 2 puntos no aparecen en la prueba realmente. Entonces, miren allí, si yo veo la opción A y la opción B inician en minúscula, la opción C y D inician en mayúscula, automáticamente el muchacho ¿qué debe decir? ¿Es la A o es la B? Porque la C o la D no pueden ser porque está en mayúscula. ¿Sí? Posiblemente alguno de ellos va a poder, la malicia indígena, ¿no? ¿Qué tal que es que se hayan equivocado en la prueba y se les haya ido esa mayúscula allí? No deja de ser capciosa. Claro. No deja de ser capciosa esa pregunta. Claro, claro que sí. Sin embargo, el día que estuve con ellos analizamos, después de que muchos marcaron la C y la D, el por qué. Me decían, profe, no me di cuenta que estaba en mayúscula. O sea, leen de corrido, no se detienen a hacer un análisis de la información que le están presentando. Tiene razón.
Con ese tipo de ejercicios de pronto caen en cuenta. Quiero expresar una opinión de carácter conciliatorio respecto a lo que dice Rafael y lo que decíamos ahorita que estamos reunidos allá en audiovisuales, cuando hablábamos de que los profesores de grado 10º y 11 o grados que se entienden como ya últimos, debemos tener contacto con los profesores que trabajan en primaria, porque hay que potenciar el desarrollo de la capacidad de percepción de los niños. Eso no es cuestión de mayúscula o de minúscula, eso es cuestión de observación en detalle. Eso se puede despertar desde el arte, desde los colores. Él nos dio un ejemplo ahorita de la biología, por qué si un tomate lo corto en trozos o rebanadas es diferente a cielo rayo. Porque hay mayor exposición al oxígeno. Sí, hay mayor oxidación. Ese es un pequeño detalle que nos lleva a calcular resultados totalmente diferentes. De la misma forma en que el niño es capaz de analizar si se corta el tomate o se raya, cuáles son las causas y los efectos, lo mismo va a pasar si el niño sabe diferenciar aspectos que para ellos de pronto no son muy representativos, como la mayúscula, cualquier signo de puntuación, mejor dicho, y para entenderlo mejor. Si yo, como maestro, desde la primaria, desde los grados más iniciales, empiezo a potenciar la percepción de los detalles, la dimensión perceptual, eso no va a ocurrir en la lectura, porque el niño va a ser capaz de calcular rapidito las pequeñas diferencias que hacen grandes significados, ¿vale? Es eso lo que yo quería decir. Gracias. Compañeros, también hacer una gran invitación. Miren cómo estos pequeños detalles le ayudan al estudiante a dar una respuesta acertada en la prueba ITFES. Y yo estoy seguro de que muchos de nosotros hacemos esa observancia en cuanto, en este caso, la escritura. Pero compañeros, me he llevado la sorpresa, y se lo digo porque yo fui instructor SENA, y a mí me rechazaron, ojo, es una experiencia vivida. Me rechazaron a 2 estudiantes, excelentes estudiantes, una chica y un chico, y me los rechazaron porque los pusieron a llenar unos formatos en esta empresa, y por el solo hecho de no tener ese detalle, porque habían varias jornadas de trabajo y tenían que llenar formatos para pasar a la siguiente jornada, los rechazaron. Me ha tocado decirle a un estudiante de este y de 11 me tocó de grado, decirles que vuelvan y compren el cuaderno de triple renglón. ¿Por qué? Porque no saben escribir, no saben cuáles son las letras que suben sencillo. ¿Cuáles son las que bajan? Si no le enseñamos ese pequeño detalle, entonces cuando vienen las preguntas, dices si hay unos pequeños detalles que se pueden dar para dar una respuesta acertada. ¿Qué va a hacer el estudiante ahí? Es una invitación a que no sea solamente los profesores de lenguaje, de español o algunos los profesores que se ponen esa tarea como yo, sino que seamos todos. Una invitación en común para que lo hagamos todos. Gracias. Es que mire, el concepto de diseño y el concepto de tamaño, 2 criterios que son propios del arte y que se encuentran en la naturaleza, son determinantes para la grafía y la caligrafía. Entonces, si a la niña se le enseña a diferenciar toda la cantidad de matices que hay en la naturaleza, ese niño, esa competencia diferenciadora la va a transportar a cualquier evento de la vida que tenga que ver con su aprendizaje. Eso es todo. Maestro, muchas gracias. Pero venga, si la observación del maestro generó polémica, ¿ya? Que tanto acá la maestra respondió rescatando el trabajo realizado, el maestro hizo una observación importante, y con lo que usted acaba de decir, más todavía, quiero mostrarles una pregunta. No conozco a los maestros de biología, ¿quiénes son? Maestro de biología, bien. Maestra, biología. Sí, pero bueno, también. La semana pasada, escúcheme con atención que puede ser que esto les interese. La semana pasada yo les hablaba del compromiso con la lectura, que no es del maestro de lenguaje, sino de quién, de todos. Y esta pregunta es una pregunta, la prueba de saber de biología, mírenla.
En una investigación para el control de la gripe aviar, se inyectaron ratones con dos tipos diferentes de anticuerpos contra el virus que la produce. El grupo de anticuerpos de ratones inyectado con el anticuerpo Z resultó protegido contra el ataque del virus, mientras que los ratones inyectados con el anticuerpo W resultaron protegidos cuando se le inyectó una dosis muy alta del anticuerpo. De acuerdo con esto, los investigadores, una pregunta de tipo propositivo. Ya. Ahora, esto lo contesta cualquier maestro, así no sabe biología, solamente si saben leer. Miren las opciones. Ustedes les hablé algo ahorita de la métrica, ¿cierto? Miren la métrica. Y todas empiezan con este tipo de verbos, dos con estos de acá y los dos acá. Opción A. Dice, los investigadores proponen usar cualquiera de los anticuerpos como tratamiento contra la gripe aviar. Proponen usar el anticuerpo W como tratamiento de la gripe aviar. Concluye que la acción de los anticuerpos Z y W es complementaria y concluye que los anticuerpos Z neutralizan más rápido el ataque del virus. Maestra, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. ¿Alguien dijo la D? ¿Quién dijo la D? La D. Muy rápido. Yo. La D también, bien. D. O sea, la D, total. Listo. Pero alguien la dijo antes. ¿Quién? Maestro, la D. ¿La D? Fernando, yo oí la voz de Fernando. No está, pero... Vamos a ver. ¿Usted escuchó lo que ella dijo? No, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿Sí? ¿Qué dijo ella? Y yo contesté sin leer. No, mejor todavía. Se me adelantaste, maestra, con algo. Justamente ese era el ejercicio que iba a hacer. Venga, le muestro a usted misma, maestra. Córrese un poquitico. Yo digo que era la D, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, lo voy a escribir algo y usted me dice qué nota. Usted me dice qué nota. No Espera un presté momentico. atención a la lectura, ¿sabes? Sí, ya nos dimos cuenta, ya. Ya le muestro algo. Mira aquí. Lea esto lo que va a escribir. Lo puede leer desde acá, mira. Todos sabemos que es la D. lea eso. Todos sabemos. Me falta la S. Le falta la S, ¿en dónde? En sabemos. Ah, ¿por qué? Por el sujeto, ¿cierto que sí? Ajá. ¿Cierto que sí? Sí. Pero usted dijo que era la D y aquí, en estas dos, falta la N. ¿Ya? Porque dicen los investigadores, es un plural. Por ende no puede ser los investigadores concluye. Ah. O sea, con solamente eso va a haber la C, no puede ser la C ni la D, lo mismo que Alex explicó hace rato. Y no nos damos cuenta de eso. O sea que ahí no se trata ni siquiera de que tú eres experto en biología. Por el error ortográfico. No es un error ortográfico. No es error, ya te digo por qué. Porque acá hay otro sujeto. ¿Cuál es? ¿Cuál? Una investigación. La investigación concluye, ¿cierto? Por eso esta concluye. O sea que la respuesta correcta, ¿cuál es? No es la C ni la D. ¿La ve? ¿Por qué la ve? ¿Quién es la ve usted? Maestra, ¿usted qué toma para el dolor de cabeza? ¿Qué toma Proponen usted? usar anticuerpos. Pero la pregunta que le estoy haciendo no tiene nada que ver Proponen con usar eso. cualquiera de los dos. ¿Usted toma acetaminofén? ¿Usted qué mujer le da dolor de cabeza? A la mujer le da más frecuencia. ¿Qué toma usted? Acetaminofén. ¿Cuántas? Una. Yo me tomo 2 ibuprofeno. ¿Cuál de los dos sirve? Allí están mandando 2 anticuerpos. Yo creo que la... Me La devuelvo a la respuesta correcta es la A, los La dos A. sirven. ¿Sí o no? Esa es una pregunta original de la prueba saber. Me dijo un maestro un día con esa pregunta, o sea que la intención es corchar al estudiante. Y yo, no señor, no, es generar procesos de lectura. Procesos de lectura. Vaya a ver que Contesté sin leer. eso es una pregunta original de la prueba saber, no es una pregunta del Elmer Pardo, ¿no? No es una pregunta del Elmer Pardo, es una pregunta original. Y yo le digo algo, yo como maestro puedo estar en total ¿qué? Desacuerdo. ¿Y será que allá la gente que maneja eso, lo que tú pienses, pero es una realidad la prueba? O sea que a nuestros estudiantes tenemos que advertirlos de que esto puede pasar. Miren lo que pasó con las mayúsculas, también puede pasar esto de acá. Con la ¿Listo? comprensión de lectura. Y lo contesté sin escuchar la lectura. Claro, exacto. Pero ¿sabe algo, maestra? Que usted lo que hizo fue exactamente lo mismo que hacen los niños. Los niños se apresuran A contestar, sin leer. Sin ¿Listo? leer. Volvamos a donde estábamos. Por eso hay que detenerse en la lectura. Volvemos a la presentación que teníamos. Y vamos a hacer el ejercicio práctico. ¿Esta vaina? ¿Se le acabó la pila o qué? ¿Listo? Ahora, miren acá. Esta pregunta es típica, ¿no?
¿Qué le pide el maestro que haga el estudiante? Que busque la hipotenusa. Pero ¿cómo es el Que enunciado? averigüe la hipotenusa. ¿Cómo es el enunciado? El enunciado tradicional. O le dice, allá que... Allá la hipotenusa. Y yo me dice que hallar X. Y el estudiante queda desconcertado porque dice, ahí está. ¿Sí o no? Ahí está, que no voy a andar hallando. Esta mañana, en esos memes que le llegan a uno a través de WhatsApp, decía uno, profe, en vez de hallar X, ¿por qué no le halla el amor de su vida para que le cambie la cara? Decía, ahora se lo comparto. Yo decía, mira, tal cual. Miren acá, esa pregunta se la hago el maestro así, tradicionalmente. Cuando perfectamente puede hacerlo a través de un parque y dice, en un lote de forma rectangular cuyos lados miden tanto, se va a construir un parque. La figura muestra el plano del parque y los puntos están, y es Pitágoras, teorema de Pitágoras. Y en un contexto más cercano a ellos, más real. Típico, evaluación tradicional, completa espacios en blancos. Y si no me acuerdo, ¿qué hago? ¿Qué coloco? Hay un estudiante en teoría que tendría que marcar dióxido de carbono, agua, energía lumínica para producir glucosa y oxígeno. Y si no se acuerda, le pasa lo de quién, lo de este personaje. No recuerdo. Los que se dieron Nemo Dory, ¿no se acuerdan? ¿Nos puede pasar? ¿Sí o no? Mire, es que lo que pasa con lo de la hipotenusa Sí. es que como le explican a uno es así. No le explican en el contexto. En mi época a uno no le mostraban un contexto, no le mostraban un problema, sino que le mostraban figuras y allí lo de la figura, entonces por eso así mismo hacen el examen. Claro. Pero ¿qué sucede? Que las épocas cambian. Claro. Y la forma de aprender tiene que ser diferente hoy día. Miren esa pregunta, es una pregunta de ciencias naturales. Esa misma pregunta que está acá, te la preguntan así, ¿ya? Donde te dan un contexto, un enunciado y unas opciones de respuestas. Y el contexto es este. En un experimento se utiliza azul bromoitol bromotimol, que indica que el pH de la solución, te lo muestran más amplio. Te muestran una gráfica que te contextualiza y te muestran un enunciado. La razón que mejor explica el proceso ocurrió en el tubo expuesto a la luz y determina el cambio final de pH es que, y te da las opciones de respuesta. ¿Ya? Ahora, ya es tiempo que produzcamos, son las 12:22. En 20 minuticos yo creo que hacemos el ejercicio y socializamos y cerramos. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? Que en los grupos ustedes hagan esto. ¿Qué hacen? Recuerden el ejercicio, ¿no? Escoger una actividad cotidiana y crearle esto. Crearle las habilidades, todo esto. ¿Listo? Exactamente. Vamos a crearle todo esto para poder hacer el ejercicio. Miren que no podemos, si nos hubiéramos llegado con el ejercicio de una, quedamos parados. Pero con esto ya tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, en grupos, vamos a crear una competencia, un estándar, una competencia, una afirmación, una evidencia, una tarea. El tiempo no nos da para hacer 2 afirmaciones, pero al menos